Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar un tutorial para crear un logotipo profesional y personalizado con inteligencia artificial para tu negocio en simples pasos usando ChatGPT, Ideogram y Canva. Comenzaremos por crear el nombre del negocio. Para ello nos vamos a la plataforma ChatGPT. En este recuadro enviamos el mensaje. Vamos a pedir la propuesta para crear el nombre del negocio. En este caso vamos a trabajar con el rubro de animación infantil. De modo automático nos brinda 20 opciones de las cuales podemos seleccionar en base a nuestra visión de negocio. Por ejemplo, voy a seleccionar la número 1 que es Fiesta Magic Kids, pero en este caso voy a tomar solo el nombre de Magic Kids, por ser corto y preciso de lo que se desea transmitir. Para continuar con el siguiente nivel, que es ya la propuesta de ideas de la construcción del logotipo, nuevamente enviamos el mensaje indicando que nos gusta la propuesta de Magic Kids y si nos podría crear múltiples propuestas. ChatGPT nos brinda 7 opciones de las cuales podemos seleccionar. Cada una de estas propuestas con una descripción al detalle, desde el uso de los colores, estilo de fuente tipográfica y elementos adicionales de los que estaría compuesto el logotipo. Todo ello orientado al tipo de rubro y público objetivo al cual está dirigido. De todas estas propuestas seleccionamos el que más se adecue visualmente a lo que deseamos transmitir de nuestro negocio. En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar la idea de estilo de letras mágicas y coloridas y le voy a indicar que si podría crearme una propuesta de logotipo en imagen. Como observamos, nos muestra en imagen la construcción del logotipo, lo cual algunas veces puede ser atinado o en algunas se puede modificar hasta alcanzar los resultados esperados, puesto que esta es una característica de la inteligencia artificial. Lo importante de este procedimiento es que finalmente podemos resumir en un prompt, que es la descripción al detalle con todas las características, en este caso del logotipo, del cual podemos dar uso en otras plataformas de inteligencia artificial para la construcción de la imagen. Copiamos este prompt, que es mucho mejor si está en inglés, porque la mayoría de los IAs les facilita la lectura para la construcción de imágenes. Ahora vamos a hacer uso de la plataforma guía Ideogram. Previamente se loguea y esta es la previsualización del programa. En la parte superior, en el recuadro de descripción, pegamos el texto de ChatGPT. Seleccionamos el aspecto de tamaño, en este caso 1:1, y en estilo en el recuadro de diseño y clic en generar. En la parte inferior automáticamente se va creando el logotipo. Una vez creado, podemos observar los estilos, que son 4 propuestas realizados en base a la descripción. Pueden elegir el que más se adecue o seguir intentando modificando el prompt hasta conseguir un logotipo perfeccionado según lo que están requiriendo. Una vez seleccionado, procedo a descargar la imagen. Doy clic en estos 3 puntos. Luego en Download y selecciono JPG. Una vez procedida la descarga, voy a remover el fondo por si más adelante deseo agregar un color de fondo. Lo trabajo con la plataforma Remove PG. Una vez listo ya para perfeccionar, agregar o quitar elementos, voy al programa Canva, a la sección de plantillas y busco logotipos de plantillas. Bueno, hay múltiples propuestas, múltiples modelos, los cuales nos servirán para perfeccionar, quitar o agregar elementos que les falta a mi logotipo creado. En este caso estoy buscando agregar un texto. Por ejemplo, selecciono esta. Quito algunos elementos que no me van a servir y agrego la imagen del logotipo.
Edito el texto y voy a superponer algunos elementos que en este caso deseo quitar. En cuanto al logotipo, también pueden perfeccionar el color. Me voy a editar, me voy a filtros, ver todo y ahí puedo cambiar la tonalidad de los colores. Y finalmente, para exportar me voy a archivo, descargar, tipo de elemento PNG y clic en descargar. Y bueno, este es el resultado final de un logotipo en simples pasos de modo personalizado y adecuado al rubro de mi negocio. Bueno, no olviden regalarme su like, dejarme sus comentarios, activar la campanita de notificación, suscribirse y nos vemos en próximos proyectos.